Assalamu alaikum warahmatullah. Salim, ¿cómo estás? Walaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. ¿Cómo estás, Isa? Una vez más contigo. Alhamdulillah, alhamdulillah. Muy bien, muy bien. Tratando bueno, hoy compartir un poco o repasar algunos temas con nuestros hermanos. Este, Porque, bueno, ya vamos en la segunda, en la segunda semana de Ramadán y bueno, es importante como repasar este tipo de cosas porque, bueno, sobre todo para aquellos que están haciendo su primer Ramadán o su segundo Ramadán, es muy probable que en el camino tengan dudas, ¿no es cierto? Cuando uno va leyendo al principio está todo claro, pero en el día a día seguramente salen algunas dudas. Van pasando cosas que, que es ya cuando pasan te das cuenta que no estás seguro de la respuesta. Sí, así es. Bueno, antes de empezar la clase me gustaría hacer como una pequeña aclaración, y es que en esta clase vamos a tratar algunos temas que son de lenguaje adulto. Vamos a tratar de ser como bastante explícitos en algunos temas que vamos a mencionar y por lo tanto recomendaríamos que, digamos, no haya niños frente a ya sea en el celular o en el computador o en el televisor donde lo estén viendo, que esta clase no llegue a los niños porque en pro de ser muy claros, digamos, no ser ambiguos, que pueda dejar lugar a dudas, vamos a tratar de ser, digamos, como bastante claros en el lenguaje, y entonces podemos mencionar palabras que de repente no sean apropiadas para los niños. Entonces, recomendación a los padres, que si están con el celular se pongan auriculares si hay niños, o si los pueden llevar a otra habitación, inshallah sea lo mejor. Y otro tema es que tampoco vamos a entrar en mucho detalle por el lado académico, No sé. porque pueden haber algún tipo de diferencia de opinión leves, en unos puntos que vamos a mencionar, muy poquitos, por cierto, en 1, 2 puntos, 3 puntos a lo mucho. Hay diferencia de opinión, si es que es un invalidante del ayuno o no. Entonces, hemos optado por la opinión más popular, más común, la de mayoría de los juristas del Islam a través del tiempo. Así que, inshallah, es una manera de simplificar también la materia. Perfecto, perfecto. Mashallah, muy importante eso. O sea, puede ser que hayan como pequeñas variantes, pero es en asuntos menores y no vamos a entrar a explicar esto de las distintas escuelas. Vamos a empezar explicando entonces aquellas cosas que esencialmente hoy vamos a hablar sobre dos temas, y es aquello que sí anula el ayuno y aquellas cosas que no anulan el ayuno. Y tratar de dar claridad respecto a esto para que no haya como confusión. ¿Será que sí lo rompe? ¿Será que no lo rompe? Tratar de brindar la mayor cantidad de luz al respecto. Entonces, vamos a empezar por aquellas cosas que sí anulan el ayuno. Y digamos, hay unas condiciones esenciales que se tienen que dar en todo lo que nosotros vamos a mencionar aquí con el Sheikh Salim, de las cosas que rompen el ayuno. Se tienen que dar tres condiciones. Esto es muy importante que lo anoten y lo tengan en cuenta. Sobre cada una de las cosas que nosotros mencionemos, se tienen que dar tres condiciones para que realmente estas cosas rompan el ayuno. Lo primero es que la persona tiene que conocer la regla sobre que este asunto en particular rompe el ayuno. Si la persona hace alguna de las cosas que nosotros vamos a mencionar, pero en su estudio del Islam no había llegado todavía eh, a entender esto o a aprender esto, y lo hace pensando que esto no rompe el ayuno en el mejor de su conocimiento, entonces esto no rompe el ayuno. La segunda condición muy importante es de que lo haga a sabiendas y no por equivocación o olvido. Es decir, la persona tiene el conocimiento, por ejemplo, de que comer y beber en Ramadán rompe el ayuno, pero se olvida.
es muy normal a veces los primeros días de Ramadán que la persona no entra todavía en el ritmo, o por ejemplo una mamá que está cocinando para sus hijos durante el día, que se olvida que está ayunando, por ejemplo, prueba la comida y la traga, ¿no es cierto? Entonces, también es importante saber que la segunda regla muy importante es que lo haga, de las cosas que vamos a mencionar que rompe el ayuno, lo tiene que hacer a sabiendas de que lo está haciendo, no por equivocación o olvido. Si lo hace por equivocación o olvido, no rompe el ayuno. Y por último, es un escenario un poco más lejano, pero posible, es decir, lo tiene que hacer por voluntad propia, no coercionado o coaccionado por otra persona. Es decir, la persona sabe que comer y beber rompe el ayuno, está consciente de eso, pero alguien, por ejemplo, hay países donde obligan a los musulmanes a romper el ayuno, a que no ayunen durante el día. Y, por ejemplo, lo amenaza una persona de autoridad, sabe que esta amenaza es real, y entonces le dice, o comes o puedes, digamos, tener alguna consecuencia tú o tu familia. Entonces, en ese caso, si esa persona es obligada a comer, o por ejemplo, como hay algunos casos en algunas prisiones también, o en algunos lugares donde hay aprisionamiento ilegal, que lo obligan a tomar o lo obligan a comer, esto, si la persona está con la intención de ayuno, esta coerción no le rompe el ayuno a la persona. Entonces, tres condiciones, y es que la persona conozca la regla. La segunda es que lo haga a sabiendas, no por equivocación o olvido. Y la segunda es que lo haga por voluntad propia, no coaccionado. Entonces, digamos, estos son eh, las condiciones esenciales de todo lo que nosotros vamos a mencionar. Barakallahu fik, Sheikh Isa, por esta muy buena introducción. Entramos al tema. El primer tema que vamos a tratar es acerca de las cosas que invalidan el ayuno. Y es principalmente comer y beber, que es uno de los principales objetivos de lo que es la abstinencia durante el mes de Ramadán. Y es la comida, es aquello que nutre al cuerpo, y la bebida en todas sus formas. Entonces, la comida sólida, licuada, incluso de algún otro medio, es invalidante. Lo mismo la bebida, en cualquiera de sus formas, leche, agua, jugo, cualquiera de sus cualquier forma líquida que pueda tener, invalida el ayuno. Obviamente estamos hablando del tema que lo está haciendo conscientemente, ¿no es cierto? El siguiente tema a mencionar acá es el suero intravenoso, que a veces la persona, por una situación de enfermedad, por deshidratación, por ejemplo, le llevan al hospital, o puede ser también en la casa o clínicamente, le inyectan suero. Este suero, obviamente la función principal es hidratar, y también tiene sales sueltas y demás, invalida el ayuno. Invalida el ayuno porque es una forma de hidratar el cuerpo, así como uno bebe, está hidratando el cuerpo. Entonces, el suero intravenoso invalida el ayuno. Otra cosa que invalida el ayuno son las inyecciones de vitaminas que la persona a veces la hace, ya sea al músculo o también de manera intravenosa, como se hacen a través, por ejemplo, del suero, justamente. Entonces, esto invalida el ayuno porque es una manera de fortalecer al cuerpo de alguna manera, y cae dentro de alguna forma, y como verle como una especie de alimento, porque las vitaminas son derivadas o son extraídas de los alimentos, ¿sí? Y por último es tomar por vía oral pastillas o cápsulas, ¿sí? Puede ser un medicamento, o puede ser bien una pastilla también de vitaminas, puede ser de cualquier índole que sea, ¿sí? Invalida el ayuno. Y la razón por la que invalida el ayuno no es
porque la pastilla, por ejemplo, es un analgésico, porque eso más adelante lo vamos a ver, el tipo de medicamento que también puede recibir la persona y no le invalida, sino es porque se lo está tomando por vía oral. Ujú. Entonces, eso invalida la ayuno, a diferencia de si es que fuese inyectado al músculo un analgésico. Entonces, en el caso de tomar una pastilla o una cápsula por vía oral, ¿sí? Invalida en ayuno, aunque la persona lo haga sin agua, se las ingenie para tomársela sin agua o con muy poquita agua, ya es un invalidante. Perfecto. Sheikh Salim, un ejemplo de las cosas que se inyectan, por ejemplo, y anulan el ayuno sería cuando una persona le determinan que tiene insuficiencia de hierro, por ejemplo, y tiene que inyectarse, le inyectan hierro para fortalecerlo. Eso sería uno de los ejemplos de los remedios intravenosos que anularía el ayuno, ¿verdad? Sí, eso es un clásico ejemplo. O el complejo vitamínico B, hay gente que lo toma, ya sea por deporte o por un tratamiento que está haciendo, y le programan cada 7 días, por ejemplo, una inyección de vitamina B, ¿no? Esto invalidaría el ayuno. ¿Sí? O sea, Bueno, no hacerlo durante el día. exacto, si lo hacen durante la noche no hay ningún inconveniente con respecto a Ramadán. Correcto. Sí. Bueno, el segundo tema que vamos a tratar de las cosas que invalidan el ayuno eh, es por el cual decía que es bueno que los niños no estén escuchando esta charla, y es porque de las cosas que anulan el ayuno está el mantener relaciones sexuales entre los cónyuges. Entonces, eso obviamente anula el ayuno. Ahora, jurídicamente, cuando decimos relación sexual, ¿qué es una relación sexual durante el día en Ramadán que invalida el ayuno? Digamos, los juristas han dicho que una relación sexual se completa cuando hay penetración del órgano masculino en el órgano masculino. Entonces, en ese caso, indistintamente de que haya eyaculación o orgasmo en alguno de los dos, si hay penetración, digamos, eso anula completamente el ayuno. Y digamos, esta es una de los anulantes más graves, por decirlo, y el único que, además de tener que compensar ese día, necesita una penalización o una compensación, ¿no es cierto? Que es si una persona anula su ayuno manteniendo relaciones sexuales durante el día en Ramadán, debe compensar ese ayuno. Bueno, lo primero es que es un pecado grave, entonces debe tener o sentir arrepentimiento de eso. Y lo segundo es que para compensar ese día debe ayunar 60 días consecutivos. Es decir, si llegó hasta el 59 y no pudo hacer el 60 de manera consecutiva, vuelve a comenzar de cero hasta que pueda ayunar 60 días consecutivos. Suponiendo que la persona no tenga la capacidad física para poder soportar eso, entonces debe alimentar a 60 pobres. Entonces es digamos, una de las causas de rompimiento del ayuno más severos, que tiene una penalidad muy severa. Junto con este tema está el tema digamos, de la masturbación, porque hasta aquí estamos hablando de una relación entre dos personas y dijimos que si hay penetración, independientemente de que no haya eyaculación, queda roto, anulado el ayuno. Ahora, Isa, una sí, aclaración acá. De sí, pronto, cuando estamos hablando de relación sexual, como tú bien explicas, completa, es decir, que tuvo que haber el coito, ¿no? O la cópula sexual, porque de lo contrario, dentro de la Sharia, en la jurisprudencia, no se la considera una relación completa, por tanto no exacto. habría esta penalidad tan fuerte que acabas de mencionar,
que por cierto es la única penalidad, digamos, tan grave que hay para algo así. Sí, 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 exacto. O sea, para que se aplique, o sea, para que se anule el ayuno y se aplique esta penalidad, tiene que haber una consumación del hecho, como se llama, ¿no es cierto? O sea, tiene que haber una penetración del órgano masculino en el femenino, independientemente de que haya eyaculación o no. Pero caso contrario, digamos, esto iría más con lo que vamos a explicar más adelante, que es las cosas que no anulan el ayuno, es decir, un juego previo entre los cónyuges. Eso no anula el ayuno, si bien los pone, digamos, en peligro, ¿no es cierto? Están en una situación de mucho peligro, pero no anularía el ayuno. Ahora, hasta aquí estamos hablando de aquello que era de dos personas. ¿Qué pasa cuando es el juego sexual con uno mismo? Es decir, lo que se llama la masturbación. Entonces, hombre o mujer, si se toca a sí mismo, o por ejemplo también toca, puede ser un juego entre los cónyuges, en este caso, de masturbarse uno al otro. En el caso de la masturbación, si no hay eyaculación u orgasmo, eso no anula el ayuno. Pero en el caso de que la masturbación llegue hasta el orgasmo, eso sí anula el ayuno, porque habíamos dicho que en la relación o en el coito no hacía falta, no era indispensable, con que hubiera penetración era suficiente para anular el ayuno. En el caso de la masturbación es, digamos, condición de que sí haya eyaculación u orgasmo en cualquiera de los dos para que eso sea suficiente para anular el ayuno. En caso de que comiencen este juego, pero digamos, antes de llegar a la eyaculación o el orgasmo, se detengan, eso no anularía eh, el ayuno. No sé si quieras Pero si agregar bien, algo más sí, sobre este pero si tema. bien han cometido una falta ya, es decir, que la recompensa de ese día de ayuno va a ser inferior a un día de ayuno en el que hayan respetado todo lo que involucra el ayuno en sí, porque el profeta alayhi salatu wasalam, la paz con él, dijo en el hadith Qudsi que Allah Azza wa Jalla, cuando se enorgullece del creyente que está ayunando, dice, deja su comida, su bebida y su deseo. Su pasión. Y el Claro. deseo es una palabra general que obviamente hace referencia específica al deseo sexual, pero eso hace o engloba más de una cosa. Sí. Exacto. Exacto. Una pregunta acá, Isa, ¿qué pasa en caso de una eyaculación eh, durante la noche, durante el sueño? O Sí, me refiero, no durante la noche, durante el sueño, porque estamos hablando del día de ayuno durante la claridad diurna y tuvo un sueño. sí. Bueno, eso obviamente lo íbamos a tratar más adelante cuando hablamos de lo que no anula el ayuno, pero nosotros Ah, dijimos en las condiciones que mencionamos al principio, dijimos que la persona tiene que ser consciente de que lo está haciendo, ¿verdad? Para perfecto. que realmente se anule el ayuno. Entonces, en este caso, la persona que tiene un sueño húmedo, como se denomina esto, una eyaculación durmiendo, no está consciente, no es por voluntad de la persona. Y por lo tanto, esto no anularía su ayuno. Lo que debe hacer, obviamente, es la ablución mayor, la ablución menor, antes de rezar. Pero eso no tiene, digamos, injerencia sobre su ayuno. Su ayuno es completamente válido. Perfecto. Perfecto. Acá el siguiente tema es acerca un tema eh, perteneciente al género femenino y es la menstruación y el sangrado postparto. Sí, estas son dos razones naturales que a la mujer hacen que el ayuno, imaginemos que empezó a ayunar ese día y tuvo su menstruación, llegó su periodo, o en caso de que una mujer estaba embarazada, estaba ayunando, estaba en sus últimos días y al principio de la mañana o para la tarde ya decide, empieza el proceso del parto o en caso de que sea cesárea, ¿no es cierto? Entonces, estas dos situaciones invalidan ese día de ayuno
Y la mujer obviamente no ha cometido ningún tipo de falta en absoluto, es algo natural, pero ese ayuno, esos días no pueden ser contados. De hecho, la mujer deja de ayunar hasta que termine su periodo y en ese momento se reintegra a los días de ayuno en Ramadán en caso que todavía siga en Ramadán. Y no es necesario que entre al estado de purificación mayor, ¿sí? Es decir, que haga el ghusl, el estado ritual, en caso de la menstruación, es decir, si es que imaginemos un caso bastante práctico y real. Amanece, son las 4:30 de la mañana, por ejemplo, y tiene una media hora para prepararse algo y empezar a comer y se da cuenta que su periodo ha cesado, entonces puede comer algo y después empezar su día de ayuno y después bañarse. Es decir, se baña, que es la condición para entrar en el estado ritual de purificación y puede rezar el Fajr, la oración de la madrugada, la oración del alba, ¿no? Entonces, esto es una de las cosas que hay que tener en consideración en el caso de la mujer. Cuenta cuántos días dejó de ayunar, 5, 6, 7 días, y esos días ayunará después de concluido el mes de Ramadán, en lo que le sigue del año. Y lo mismo en el caso de posparto, obviamente el posparto es un número de días superior, estamos hablando de 40 días aproximadamente, si fue un parto natural, ¿no es cierto? Entonces, básicamente eso daría fin a sus días de ayuno en Ramadán, si es que esto sucede para, por ejemplo, mediados de Ramadán, imaginemos, y todos esos días quedará ella debiendo y nos podrá ayunar, inshallah, en tiempo posterior. Bueno, otros temas que anulan el ayuno es donar sangre, es decir, que haya digamos, hemorragia grande de la persona y esto debilite. Algo que he leído, Salim, por ahí en los libros de jurisprudencia es que dicen que esencialmente todo lo que anula el ayuno es o por algo que ingresa al cuerpo o por algo que sale del cuerpo, ¿no es cierto? Y entonces, con el tema de la sangre, de donar sangre, dicen que si uno dona, generalmente cuando dona es medio litro o 1 litro de sangre, esto debilita al cuerpo. Y entonces va en contra de lo que sería el espíritu mismo del ayuno, y por lo tanto, digamos, esto anularía el ayuno. La persona, digamos, los sabios dicen que en estas situaciones, si tiene que donar sangre y es urgente, entonces tiene prioridad donar sangre, porque generalmente cuando se pide una donación de sangre es una situación de vida o muerte, y entonces si piden para una persona que done sangre, y entonces la persona puede donar sangre y eso anula su ayuno y después tendría que compensar ese día de Ramadán una vez terminado el Ramadán. Para su caso en particular, esto anularía el ayuno y existen dos posibles escenarios, es decir, que sea algo sobre lo cual no existe emergencia, es decir, por ejemplo, una campaña general de, bueno, se llama a donación, o dicen, bueno, por ejemplo, se necesitan 3 dadores o 5 dadores de sangre y uno sabe que eso se va a cumplir, entonces el musulmán no debería anular su ayuno en una situación así. Pero si existe una emergencia, es decir, es un familiar al cual acabamos de llevar al hospital, por ejemplo, y dice, bueno, ¿quién tiene sangre compatible? Y uno tiene sangre compatible y es una emergencia. Entonces, en ese caso, se puede romper el ayuno porque tiene prioridad la preservación de la vida y no existe pecado en ese caso. Obviamente tiene que compensar el ayuno una vez terminado Ramadán, pero no existe pecado en esa, digamos, romper el ayuno por esa causa. Sí. Hay un principio, perdón, Isa, hay un principio Sí. justamente que dice, algunos de los fuqaha, que es lo que tú tengas que hacer
lo que sea necesario para salvar la vida de otra persona, y por ello tienes que romper el ayuno, es permitido. Exacto. Entonces, donar sangre es un ejemplo. Creo que algo así había leído en una fatua recientemente sobre algunos trabajos que son muy exigentes y mencionaban, por Sí, ejemplo, un salvavidas o un bombero, ¿no es cierto? Que realmente sabe que si entra en estado de ayuno en un incendio, se va a deshidratar y posiblemente él muere y no pueda cumplir con su misión de salvar a las personas que estén dentro del incendio, que en ese tipo de casos es permitido para la persona romper el ayuno porque depende en la vida de otras personas de que pueda cumplir correctamente con su trabajo. Así que, bueno, alhamdulillah, viene perfecto. en correlación con esa regla jurídica. Otra de las cosas que anula el ayuno es vomitar adrede. ¿Sí? El profeta sallallahu alaihi wasallam dijo: aquella persona que vomite involuntariamente, es decir, que le gane el vómito, eso no afecta a su ayuno. Pero quien deliberadamente se induce el vómito, anula su ayuno. Es decir, cualquiera sea la forma en la cual la persona se induzca a sí mismo, es decir, ingresándose algo en la boca, puede ser el dedo o algo, y se induzca el vómito, ya sea que lo vuelva a tragar después o no, eso ha anulado su ayuno. Ahora, si el vómito es algo que le gana a la persona, ya sea porque algo que le da un malestar o algo que le da asco, eh, eh, o un malestar estomacal que tiene, no debe tratar, dicen los sabios, no debe tratar de suprimir el vómito. Si el vómito le viene naturalmente, puede vomitar, que eso bajo ninguna circunstancia le anula el ayuno. Pero deliberadamente producirse a uno mismo el vómito, eso sí le anula el ayuno. Y para finalizar, eh, algo que es importante saber, y algunas personas tienen duda, es que fumar o vapear también durante el día en Ramadán anula el ayuno. ¿Sí? Primero que cualquiera de estas cosas, si uno lo analiza desde el punto de vista jurídico, no cabe duda de que es haram en sí mismo, ¿no es cierto? Es ilícito que el musulmán no debería tener este hábito, ni el de fumar ni el de vapear, porque es un mal hábito y, digamos, es algo que es perjudicial para para la salud. Pero además, porque los sabios dicen que digamos, el humo que uno ingiere se solidifica en la garganta y uno traga. Entonces, por eso es que dicen que esto también rompe el ayuno. Para que es así, no conozco un jurista que no esté de acuerdo en que rompe el ayuno el fumar. Así que bueno, ahora vamos a tocar el tema, la segunda parte de esta charla es aquellas cosas que no invalidan el ayuno, aquellas cosas que de pronto son asuntos cotidianos que hacemos o ya sea de manera continua, como por ejemplo cepillarse los dientes de manera cotidiana, o cosas muy esporádicas que de pronto salen, se presentan durante el día del ayuno en algún momento y es importante conocer y saber que estas cosas no invalidan el ayuno. El primer asunto que mencionamos justamente es cepillarse los dientes. Cepillarse los dientes no invalida el ayuno y uno debe tener, obviamente, debe percatarse de no tragar la pasta dental, ¿sí? Porque en la actualidad usamos pasta dental. En el tiempo del profeta, la paz sea con él, usaban el cepillo de dientes natural, que se conoce como siwak, que era una planta. El profeta Salam la usaba continuamente todo el tiempo y se la usaba durante los días de ayuno y fuera de los días de ayuno, ¿no es cierto? Día y noche. Entonces, no invalida el ayuno. Hoy es el cepillo de dientes común, ha reemplazado esto.
Así que tanto, bueno, obviamente todavía se usa el siwak, pero tanto sea siwak o cepillo de dientes, no invalida el ayuno, pero sí debemos tener consideración de no tragar la pasta dental y es mejor hacerlo si podemos justo después del suhoor, ¿sí? Y antes del adán o a lo mucho con el adán del fajr, obviamente es el mejor tiempo para cepillarse y evitar hacerlo durante el día. Otra cosa que no invalida el ayuno es enjuagarse la boca. Ya sea nos enjuagamos la boca en el momento que nos estamos cepillando los dientes o nos enjuagamos la boca durante el día. En el vudú. Salim, que solamente quería agregar que para los que tienen la experiencia de haber usado el siwak, digamos, desprende un gusto. Cuando uno, a pesar de que es una rama de un árbol, cuando uno lo usa, eso desprende un gusto. De ahí es que se saca de que uno puede sentir el gusto, el sabor en la boca, mientras no lo trague, no hay inconveniente. Entonces, obviamente uno cuando se lava los dientes, este sabor que tiene lo escupe. Entonces, de ahí es donde se hace la comparación analógica con lo que es la pasta, de que no importa que uno sienta el sabor a la menta, por ejemplo, de la pasta, en la boca, mientras no trague eso, tenga la precaución de no tragar nada de eso, eso no afecta a su ayuno. Perfecto, sí. Sí, también le ponen cierto tipo de químicos que son dulces, como la glicerina o derivados de la glicerina, que a la final, bueno, sí, tiene un sabor, pero no invalida el ayuno. Y de hecho, el siwak también desprende pequeños pedacitos de la planta en sí. Y aún así eso no es algo que está rompiendo el ayuno a la persona con eso. Sí, y bueno, regresamos al tema del enjuagarnos la boca, no invalida el ayuno. Obviamente, repetimos, tener la precaución de no tragarse nada de agua y hacer este enjuague por, en este caso, cepillar los dientes o por la ablución que hacemos durante el día. Las oraciones que nos toca rezar durante el día, que es el Dohor, el Azar, o si es que hacemos la ablución, por ejemplo, para el Magreb, antes del Magreb. No invalida el ayuno de esto. Y lo siguiente a mencionar es inhalar agua por la nariz y sonar la nariz o lo que hacemos como normalmente en la ablución. Esta higienización de la nariz no invalida el ayuno, pero sí es importante tener el cuidado y la precaución de no inhalar agua hasta el punto de tragarnos o de que pase al tracto digestivo, ¿no es cierto? El profeta Sallam, sí, el profeta sí fue enfático en este punto en particular, cuando le mencionó a uno de sus compañeros que haga la ablución y que se enjuague bien y que se suena bien la nariz, pero dijo, hazlo bien o profusamente, pero a menos que estés ayunando, Entonces, sí hay que tener cuidado durante el ayuno. Y por último, el Salim, tema... ¿qué pasa si, a pesar de que ha tomado todos los cuidados y las precauciones, Sí. cuando está haciendo el istinshak o está haciendo digamos, el madmada, el buche de agua, siente algo, como una gota o algo así en la garganta? ¿Eso le afecta al ayuno? Sí, a pesar del cuidado que tiene, claro, puede pasar. Y si pasa, no invalida el ayuno. Porque está tomando la precaución o está haciendo con intención, como mencionaste al principio de la muhadara. Una de las condicionantes para la invalidez del ayuno es hacer las cosas con intención. Y la intención era enjuagarse la boca en sí y no tragarse agua. Entonces, si uno toma el cuidado necesario, no, inshallah, no afecta al ayuno. Y el siguiente punto es bañarse, que también tiene una relación fuerte con todo esto. Es permitido bañarse durante el día de ayuno, pero hay que tener también cuidado de, por ejemplo, si ya hemos puesto agua en la nariz y regresamos a ver para arriba, ¿no? Esa agua sí se puede tragar con cierta facilidad. O sea, sí puede pasar al tracto digestivo. Entonces, hay que tener cuidado con eso, pero bañarse es completamente permitido durante el día del ayuno. De las cosas que tampoco anulan el ayuno es comer o beber
por equivocación o olvido. El profeta sallallahu alaihi wasallam dijo en un hadith que aquella persona que coma o beba por, por equivocación durante el día en Ramadán, que complete su ayuno, porque es Allah quien le ha dado de comer y de beber. Entonces, esto significa de que si uno, por estar distraído, ya sea que esté preparando la comida o pase cerca de la heladera o la nevera, o cerca de algo de la comida y la prueba, y cuando la está comiendo ya sea, se percata de que lo ha tragado, esto no le afecta el ayuno. Yo tuve un caso en mi primer Ramadán. En mi primer Ramadán era más o menos en esta época, era como en mayo, y era una costumbre. Yo vivía en las afueras de la ciudad, en las casas, los vecinos siempre salen a la mañana y a veces uno está como con el mate, ¿no es cierto? Y me acuerdo que como a eso de las 10 de la mañana salgo a la puerta de mi casa por algo y estaba mi vecino en la puerta con su mate. Y entonces me dice, me ofrece un mate. Y como era algo así como tan normal, pues yo agarro el mate y estoy tomando el mate y cuando estoy en la mitad del mate digo, yo estoy ayunando. Ujú. Este era como el segundo o el tercer día de Ramadán. Y subhanallah, inmediatamente le devolví el mate, pero creo que fue la única vez que tuve esa sensación así de me acabo de dar cuenta de que estaba ayunando y se pasó. En Así esos es. casos, alhamdulillah, el hadith del profeta es muy claro de que si pasa por una distracción así, eso no afecta el ayuno, la persona no debe sentirse culpable, sino que es Allah, dice Allah, quien le ha dado, es como un regalo, que lo tome como un regalo de Allah y que continúe ese ayuno porque eso no afecta la recompensa del ayuno tampoco, ¿no? Porque, como dijimos, hay cosas que no anulan el ayuno, pero sí pueden afectar la recompensa. En este caso, digamos, no afecta la recompensa. No pasa nada. Y algo que se puede dar también es tragarse algo accidentalmente. Eso tampoco afecta el ayuno. Digamos que polvo que uno pueda sentir en la garganta o me han llegado esta pregunta repetidamente en mis redes sociales es, ¿qué pasa si me traigo una mosca, un mosquito? ¿Se anula mi ayuno? O sea, es claro, mientras no lo haya cocinado, preparado y se lo haya... o sea, si es algo completamente accidental, entonces eso no anula el ayuno. Ujú, ujú. Sí, sí. Me recuerdas una vez que estuve con un botón y todavía era niño prácticamente y bueno, estaba en la boca masticándolo y de pronto me tragué y dije, oh no, me tragué un botón. Y bueno, obviamente sí vamos a leer en algunos libros de fiqh que es min al makruhat, o sea, de los actos no recomendados, justamente masticar objetos mientras estamos ayunando. Exacto. ¿Sí? Exacto. Eh, o meternos a la boca el lápiz o qué sé yo, eventualmente eso se puede romper una punta o algo y nos podemos tragar. Si bien no invalida el ayuno, sí, pero los juristas han categorizado que es de las cosas que es preferible evitar. Evitar. Sí. Ahora, ¿qué pasa, Isa, por ejemplo, en los países donde son muy áridos y estamos caminando, estamos a pie y se levanta polvo? Y eso ingresa a nuestra boca. Me ha pasado a mí. Sí. Ingresa a la boca. ¿Qué pasa con ese polvo? Hay una Sí. pregunta que es así. ¿Invalidé mi ayuno o no? Dijimos cualquier cosa que sea involuntaria, es decir, mientras la Involuntario. persona no tenga la intención de comer y, por ejemplo, de esa manera se levanta una ventisca y ingresa algo de tierra en la boca o no sé, o sea, cualquier otro escenario, estamos haciendo jardinería, por ejemplo, durante el día en Ramadán y sin querer algo de la tierra ingresa en nuestra boca y la tragamos, eso no afecta de ninguna manera el ayuno. Además, porque eso no se Barakallah. considera que tenga que ver con alimentación, nutrición. Correcto. Barakallah fik, Isa. Bueno, de los puntos acá a mencionar también es el uso del el kohol, que era muy popular en el tiempo del profeta, la paz con él, eh, en toda la región, en toda Arabia. El kohol es lo que en la actualidad sería un delineador de ojos, lo que se pone
la parte inferior del ojo, del párpado, ya sea a parte de arriba o abajo, que se usa para, en caso de las mujeres, para tipo cosmético o tipo maquillaje, no sé. En el caso del tiempo del profeta Salam usaban para poder abrir el ojo en el sol, en el desierto. La claridad de la luz era muy fuerte, entonces usaban, en el tiempo del profeta incluso usaban los hombres cuando salían al desierto, ¿no? Incluso el profeta Salam usó, hay un reporte que usó en alguna ocasión. Bueno, en la actualidad, ¿qué usan las mujeres? Lo que se ponen acá. ¿Por qué la pregunta? Es porque lo que sí sucede es que este polvo es muy fino, ¿sí? Es oscuro y es muy fino, y cuando uno se pone con el lagrimear, pasa digamos, llega a la nariz, llega a la nariz. Entonces, de pronto, si la persona se limpia la nariz, va a encontrar el polvo que tiene en el pañuelo. ¿Sí? Y también esto implica o puede la persona imaginar que puede pasar al tracto, al tracto digestivo también. Sí, porque los ojos, la nariz y la garganta están conectados, ¿no es cierto? Entonces, la pregunta es esta, pero los juristas nos han dicho que no invalida el ayuno usar este tipo de cosas en los ojos. Otro punto a mencionar también son las gotas ópticas u oftálmicas. ¿Sí? Si uno usa esto con moderación, no, inshallah, no invalida su ayuno. ¿Sí? Un colirio, ojos rojos, ese tipo de situaciones, o por ejemplo en las ópticas también en los oídos, que tiene que poner algún medicamento o una gota, no invalida la ayuno. ¿Sí? Sí es importante mencionar esto. Y en cuanto a las gotas que uno se puede poner en la nariz, eso sí hay que tener más cuidado, mucho más cuidado, a diferencia de las que son oftálmicas o ópticas para el ojo, porque la conexión de la nariz y la garganta es mucho más fuerte y sí pueden pasar a la garganta. ¿Sí? Y por último, mencionar en este mismo sentido es el uso del perfume. Perfumarse no tiene ningún problema, no hay ningún problema con perfumarse, usar colonia, etcétera, durante el día del ayuno, ¿sí? Porque no es un alimento que está ingresando a nuestro organismo. Si bien es popular en algunos países musulmanes que uno no debe hacer eso, que es prohibido, que te reanima y que porque te reanima es prohibido, los juristas nos dicen que no hay problema con usar perfume y tampoco oler el incienso que se prende en casa o el ambientador que ponemos en el aire para aromatizar algún lugar, la sala o qué sé yo. No hay ningún problema con eso, inshallah ta'ala, no invalida la ayuda. Bueno, de las cosas que no anulan el ayuno, están los besos y los abrazos entre los cónyuges, porque sí mencionamos que, digamos, la relación sexual o la masturbación sí llevan a romper el ayuno, pero, digamos, los besos normales o los abrazos normales entre los cónyuges, eso no lleva a romper el ayuno. De hecho, a la esposa del profeta, sallallahu alaihi wasallam, le preguntaron cómo era esto en la casa del profeta, y ella dijo, el profeta solía abrazar y besar durante el día en Ramadán. Sí, pero el profeta era como el ser humano, el hombre que más control tenía de sí mismo. Entonces, la llave aquí es el autocontrol. Es decir, se puede dar un beso, se puede abrazar, no hay ningún problema. Ahora, cada uno de nosotros sabe aquellas cosas que lo pueden llevar a perder el control con respecto a eso. Y ya vimos lo severo que es tener una relación sexual en Ramadán. Entonces, por eso los sabios, por ejemplo, como bien dijiste en la lista de los makruhat, de aquellas cosas que no son recomendables, dicen que a los jóvenes, a los recién casados,
que durante el día en Ramadán, como que bueno, cada uno en una habitación, o sea, en lugares distintos. Porque si el simple hecho de estar juntos, o sea, los puede llevar, entonces besos y abrazos muchísimo más. Entonces, en este caso es una cuestión como de autocontrol y de cada uno conocerse. Saber cuál de alguna manera es el límite. Si un beso y un abrazo, digamos, no lo va a llevar, no le va a despertar el deseo suficiente como para tener una relación sexual, entonces es permitido. Pero si sabe que no puede controlarse a sí mismo, entonces en ese caso lo mejor es que ni eso haga. ¿Me recuerdas, Isa, el hadith, perdón, el athar de uno de los juristas del Islam? Si no me equivoco, era un sahabi. Y si no me equivoco, Ibn Abbas, si sabes el relato, me corriges, Abdullah ibn Abbas, que los estudiantes de él registraron que él dio un fatwa cuando vino un hombre a preguntarle, ¿puedo besar a mi esposa durante el día? Obviamente, besar a los hijos, a los hermanos, al papá, a la mamá, con eso no hay ningún problema, ¿no? Estamos Claro. hablando del cónyuge en sí. Entonces, el sahabi le dijo a la persona que no. Y en otra ocasión vino otra persona y le dijo, ¿puedo besar a mi esposa en Ramadán? Y le dijo sí. Entonces, los Los estudiantes. estudiantes se preguntan, ¿cómo fue esto? Y entonces los que estaban en una ocasión le dijeron, no, la persona que le vino a visitar en la primera ocasión le dijo que era un joven. Le dijo era un joven. Y la siguiente persona era una persona mayor. Entonces, al que era mayor le dijo no hay problema. Y al que era Claro, o joven sea, le dijo la clave es el deseo. Es decir, justamente lo que si ese mencionaste, beso y ese sí. abrazo te despierta el deseo, entonces no. Digamos, una consecuencia de esto puede ser que un beso o un abrazo tiene, digamos, consecuencias físicas o reacciones físicas, tanto en el hombre como en la mujer, ¿no es cierto? Y entonces el hombre puede tener una emisión de líquido seminal, o la mujer puede tener una secreción de flujo por excitación. Entonces, estas dos cosas no anulan el ayuno, es decir, que sienta la excitación y sienta la respuesta física, eso no anula el ayuno, pero obviamente, como dijimos, estas son como las señales de que digamos, no se debe seguir más adelante con esto, ¿no es cierto? Pero que encuentre esas secreciones, tanto el hombre como la mujer, no significa que esto haya anulado su ayuno, no afecta al ayuno. Barakallahu fik, Sheisa. Tenemos acá una serie de comunes que suelen preguntar bastante y es acerca de ir al dentista a hacer diferentes tipos de arreglos bucales, Sí. extracción, una carie, una limpieza general, etcétera. Cualquier tipo de arreglo bucal no invalida el ayuno. La persona realmente no está comiendo nada, ¿no es cierto? No está ingiriendo nada. Y si le inyecta el dentista una anestesia, tampoco no hay ningún problema con eso porque es una anestesia. Eh, es un medicamento, ¿sí? Que básicamente se va a enfocar en la boca y no ver más allá de eso. Entonces, el día del ayuno, el día que tengo una cita médica con un dentista, ayuno normalmente. No hay ningún problema con eso. ¿Sí? Salvo en el caso que, por ejemplo, el dentista te dice, vamos a hacer una extracción y vas a tener que tomar un analgésico inmediatamente después de la extracción para suavizar digamos, el dolor. Si ve la persona que rompe el ayuno, en este caso es permitido que rompa el ayuno. ¿Sí? Permitido que rompa el ayuno, pero en términos generales, arreglos vocales, dentista, no hay ningún problema con eso. Lo mismo, extracción de sangre durante el día de Ramadán, del ayuno, no hay ningún problema, porque es una cantidad muy pequeña, es una muestra de sangre que se hace para un examen médico. Entonces, no hay ningún problema
inshallah ta'ala, no afecta el ayuno, la persona no se va a debilitar con una pequeña extracción de sangre, inshallah ta'ala. Algo más a mencionar acá es qué pasa con los reflujos del estómago. Hay gente que tiene algún problema de indigestión, tiene problemas de acidez continuos, y sí siente a veces, sobre todo inmediatamente después de comer, ¿no es cierto? Y más aún si es que se reclina, que tiene un reflujo del estómago y sale y toca la garganta, ¿no? Incluso a veces sale hasta la boca. Eso no invalida el ayuno. No invalida el ayuno, ya que no es un vómito inducido como nos explicó anteriormente Isa. Sí. Sí, no es voluntario, no es algo voluntario. Correcto. Quería agregar algo más con respecto a lo de los exámenes médicos. Sí, Sher. Y es que cualquier examen médico que tenga que realizarse, por ejemplo, la mujer, o sea, esto está, digamos, relacionado tanto con la parte de los exámenes médicos como con el tema sexual, porque cualquier examen médico que tenga que realizarse la mujer, como por ejemplo que tenga que ir a la ginecóloga, o cualquier examen que requiera, por ejemplo, un ultrasonido intravaginal, por ejemplo, eso no anula el ayuno. ¿Sí? Esas cosas no afectan el ayuno. Obviamente, los sabios dicen este tipo de exámenes, si puede postergarlos para horarios de no ayuno, es preferible. Pero si no tiene otra posibilidad, en nuestras sociedades a veces las citas médicas son dadas con 2 o 3 meses de anticipación, y si la persona no va, tiene que esperar otros 2 o 3 meses y puede ser peligroso para su salud. Entonces, este tipo de exámenes médicos para la mujer, a pesar de que, digamos, ingresan por el órgano sexual femenino, no tienen ningún efecto sobre el ayuno, no quitan recompensa ni afectan la validez del ayuno. Después, de las cosas que también suelen preguntar mucho sobre si anula el ayuno o no, es el tema de las discusiones. ¿Sí? Es esencialmente o inicialmente el musulmán, cuando está ayunando, no debería discutir o no debería, digamos, tener una discusión. Incluso hay un hadith muy claro del profeta sallallahu alaihi wasallam que si alguno de ustedes está ayunando y es increpado, digamos, por una persona con un lenguaje agresivo, que simplemente le responda: Ana Saim, estoy ayunando. Es decir, no voy a ir a... No voy a pelear. No voy a pelear, no voy a discutir, ¿no es cierto? Claro, esto tiene que decirlo de una forma que no sea ofensivo, porque a veces, o sea, si algún familiar o el cónyuge le dice algo y le dice Ana Saim, como diciendo no me discutas, y la otra persona se puede ofender más porque siente como que no está siendo escuchado, ¿no es cierto? O como que se presupone que está siendo agresivo. Entonces, el musulmán tiene que saber decirlo de una forma en que, bueno, ya cuando rompamos el ayuno hablamos sobre este tema. Pero, digamos, la enseñanza del profeta sallallahu alaihi wasallam es que el musulmán está como en otro mundo, ¿no es cierto? Y todo lo que tenga que ver con las discusiones y las peleas, el musulmán no debería estar ahí. Los sabios hacen una excepción y dicen, bueno, excepto que sea algo muy necesario de un derecho que esté siendo, digamos, arrebatado de la persona, y que la persona tenga que elevar su voz o discutir, porque si no le está siendo quitado un derecho que es urgente. Entonces, en ese caso como que está excusado. Pero fuera de eso, cualquier tema que pudiera hablarse en otro momento, mientras está ayunando, el musulmán no debería discutir o pelear. ¿Qué pasa si discute o pelea? ¿Eso anula su ayuno? Eso no anula el ayuno, pero obviamente al ir en contra de una indicación del profeta sallallahu alaihi wasallam, esto disminuye la recompensa del ayuno. Lo mismo pasa si, digamos, el lenguaje que se utiliza durante esa discusión, esa pelea, escala y pasa de lo educado a lo mal educado. Es decir, si hay maldiciones, si hay insultos, ese tipo de cosas. Claro, hay toda una enseñanza del profeta sallallahu alaihi wasallam de cómo reaccionar a ese tipo de cosas, ¿no es cierto? Hacer la ablución, sentarse, tratar de tener
aprender a manejar el enojo y la ira en la persona, pero incluso si la persona llegara a esos niveles, eso no anula su ayuno, afecta su ayuno, afecta la calidad de su ayuno, la recompensa de su ayuno, pero no anula el ayuno. Es decir, los padres con los hijos, los cónyuges entre sí, los familiares, los compañeros de trabajo, deben hacer todo lo posible por evitar las discusiones y las peleas durante el día en Ramadán. Pero en caso de que se den, eso no anula el ayuno, es decir, la persona no decir, no, bueno, ya anulé mi ayuno, no, voy a comer y voy a tomar porque después de esta pelea ya mi ayuno no sirve. No, su ayuno todavía es válido, todavía tiene que seguir ayunando hasta el final del día. Pero obviamente ha hecho algo que no debería, que no va con el espíritu del ayuno y eso va a afectar la recompensa. Y por eso es importante que el ayunante, como dijo el profeta Sallam, diga, estoy ayunando, inshallah después. Muchas gracias, Sheisa Barakallahu Fik. Sí, muy importante esto del autocontrol. Es uno el espíritu, de los espíritus importantes del ayuno, o sea, de los objetivos, quiero decir. Aprender el autocontrol. En algunos casos es más difícil porque estamos con el estómago vacío y tiene de pronto, es más difícil cuando estás pasando un poco de hambre o sed o cansancio, controlarse aún más, ¿sí? Pero justamente ese es el propósito, ¿no? Porque claro. Salir habiendo esculpido nuestro carácter un poco mejor, un poco más refinado. Creo que tiene que ver justo con ese espíritu, ¿no? De autocontrol. Así como tengo el alimento y la comida al alcance de mi mano, pero no lo como, no bebo. Lo mismo, mi cónyuge está ahí, pero me abstengo de esto. Lo mismo con respecto a, digamos, sé que estoy de repente más irritable porque estoy ayunando, porque tengo hambre, porque tengo sed, pero al estar consciente de mi ayuno, cuando se presenten esas situaciones, esta conciencia a la cual llama el profeta Sassana a decir, inni sa'im, es decir, estoy ayunando, no, digamos, por eso es que los sabios dicen que Ramadán es una escuela, ¿no es cierto? Es un momento de enseñanza muy, muy intenso, y aquellas cosas que uno aprende durante Ramadán hacen que uno salga de Ramadán fortalecido. Uno sale de Ramadán con una autodeterminación mucho más firme, ¿no es cierto? Y por eso aquel hadith del profeta sallallahu que dice, bueno, aquella persona que no deja de dar falso testimonio ni engañar a las personas, Allah no necesita que deje de comer y de tomar. Es decir, el ayuno no es solamente una cuestión de comida, el ayuno tiene que ver también con una, digamos, una conciencia, un cuidado de cómo nos expresamos, de cómo nos comportamos, todo eso tiene que ver con el ayuno. Entonces, esto es disciplinarnos un poco. Sí. Sí, es muy importante y justamente en la reflexión que haces, cuando estamos ayunando, estamos conscientes de que estamos en Ramadán, que estamos ayunando, no solo ayunando, sino también hablemos de que en el caso de hoy estamos en Ramadán, ¿no? Que es un mes especial, que es un mes lleno de bendición, donde muchas de las acciones que hacemos se nos duplican la recompensa, ¿no? Entonces, nosotros al tener una situación difícil en donde estamos muy propensos a enojarnos, estamos también al mismo tiempo con la conciencia de decir, no, hoy no me voy a enojar, hoy no voy a decir nada, hoy voy a evitar, bueno, si alguien tiene una costumbre de decir alguna mala palabra, decir, hoy no voy a decir eso, hoy no, todos los días me peleo con, qué sé yo, con mi hermano, con mi hermana, hoy no lo voy a hacer, ¿no? Entonces, claro, termina Ramadán y saliste fortalecido en toda tu conducta buena, inshallah. Barakallah, qué excelente consejo, Salim. Barakallah. Barakallah a ti, Sheisa. Y bueno, para terminar, tenemos acá el tema de ir a una piscina, a una pileta o al mar durante el día del ayuno. Durante el día del ayuno. Bien, aquí sí es preferible evitar esto, porque la probabilidad de que ingrese agua a nuestra, el tracto digestivo es muy alta. Es muy alta. Entonces, si bien no hay una prohibición al respecto, ¿sí?
no es que es prohibido o si es que apenas ingresaste a la pileta o qué sé yo, no puede ser jacuzzi o hidromasaje con ya, no es que al momento que haces eso invalidas tu ayuno, no, pero debemos evitar, sí, puede considerarse como de las cosas al-makruhat, como dijimos, el concepto en árabe, es decir, las cosas no recomendables hacer, justamente por esta probabilidad alta. Así que no caer en esa situación. Ahora, si es que la persona, no sé, me imagino que un pescador o, no sé, un instructor de natación, qué sé yo, algo así, y tiene que estar ahí, y tiene que ayunar, es musulmán, tiene que ayunar, tiene su día de ayuno, bueno, que lo haga con mucho cuidado, pero Ujú. si es simplemente por diversión, eh, no, evitar, esperar que termine el día de ayuno y ir a la pileta, como le llaman acá, o a la piscina, como le llaman en los otros países, eh, a, a darse un baño. Sí. Y bueno, creo que con esto, Isa, tenemos el tema concluido. Obviamente hay Sí. más cosas que pueden aparecer por ahí y no sé si el tiempo nos da para preguntas, no sé. Sí, de todas las maneras, si los que nos están viendo quieren poner alguna pregunta en los comentarios, si no tenemos tiempo de responderlas hoy, inshallah podemos hacer otra sesión más adelante, la semana que viene, y seguimos respondiendo preguntas de nuestros hermanos y hermanas. Barakallahu fikum. Perfecto. Sí, de pronto algo ya sucedió o algo está todavía por suceder y salen o terminan el día de ayuno con la duda de que ese día tuvo validez o no, porque sucedió tal o cual cosa. ¿Sí? Entonces, bueno, esto inshallah creo que nos ha resumido muy bien el tema, inshallah ta'ala, y estaremos tocando también en futuros vivos, lives, temas también importantes, tienen que ver con los últimos días del ayuno, inshallah ta'ala, de Ramadán, y Sí. el tema de Zakat también, que se aproxima, de pronto el tema de la expiación de las personas que no pudieron ayunar por alguna situación. Bueno, con esto, inshallah, creo que damos por finalizado, ¿sí? Barakallahu fik. Que quiera Allah Azza wa Jal, aceptar de todos el ayuno, la oración, el dua, la lectura del Corán, las caridades en este mes. Y Amén. bueno, como dice Sheikh Salim, vamos a estar nosotros y otros hermanos de nuestro equipo dando clases y aclarando temas para que, bueno, inshallah podamos tener el mejor de los ramadanes. Barakallahu Amén. fikum. Barakallahu fikum. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Salam. Alaikum salam.